Ponernos en pie, iglesia, fíjese cómo son las cosas. El hermano mencionaba un versículo en Apocalipsis. Sabe que nosotros normalmente los días jueves estamos estudiando las parábolas de Jesús, pero los días domingo por la tarde vamos a comenzar el estudio del libro de Apocalipsis. Despacito. Yo le decía en la tarde, el cristiano no tiene que tenerle miedo a Apocalipsis. Apocalipsis, lejos de eso, es un libro de mucho ánimo para la iglesia, para el cristiano. Y justamente esa es una de las cosas que me sorprendió hasta cierto punto, cómo Dios lleva las cosas. Porque justamente este día rompemos un poquito con las parábolas de Jesús y vamos a irnos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Vamos a dar un preview, una pequeña lucecita acerca de lo que van a ser los estudios de Apocalipsis los domingos por la tarde. Yo le decía hace un momentito, Apocalipsis no es algo para que usted le tenga miedo. Apocalipsis es algo de lo que usted tiene que sentirse con energía, con valor, con poder de parte de Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, cuando lo tenga me dice un fuerte amén. Amén. Leámoslo juntos. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quién? El Todopoderoso. Bendito Padre y Dios nuestro, en esta mañana, en esta tarde, perdón, estamos acá presentes, Señor, delante de ti. A escasos 5 días de terminar el año, Señor. Tu iglesia necesita poder de parte tuya. Tu iglesia necesita ánimo. Tu iglesia necesita fortaleza, Señor. Y qué mejor que estudiar el libro de Apocalipsis, Jesús. Gracias, Señor, por esa revelación preciosa cuando tú te manifiestas en gloria a tu iglesia, a tu pueblo, para decirles, estén confiados, yo he vencido el mundo. Gracias, Jesús, por darnos ánimo. Gracias porque hasta con las últimas palabras tú le diste ánimo a tu iglesia. Ahora, Señor, te suplicamos que nosotros podamos recibir de tu Espíritu ese ánimo, esa fortaleza que tanto necesitamos en estos días. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, iglesia. Me decía un hermano cuando anuncié que íbamos a empezar a estudiar Apocalipsis. Mire, pastor, fíjese que cuando yo quería convertirme al cristianismo, yo iba a una iglesia y empecé a ir, pero fíjese que yo iba crudo. Y casualmente el pastor en ese tiempo estaba predicando del Apocalipsis. No, hombre, y cuando hablaba del dragón y de la bestia, no, hombre, dice hermano que veía alucinaciones de la cruda que andaba a la iglesia. Y veía literalmente la bestia y veía los terremotos. Y dice, no, pastor, yo no aguanté. A mí me dio miedo ese volado. El propósito es que usted y yo aprendamos a ver Apocalipsis como lo que es verdaderamente la revelación de Cristo para su iglesia. No para una iglesia que va a ser castigada, sino para una iglesia que va a ser vencedora. En los últimos tiempos, en los últimos días del año, entiéndame bien, estamos en los últimos días del año, pero también estamos en los últimos tiempos de la era, de la existencia. Hoy en día, si hay algo que usted y yo tenemos que entender, es que el mundo necesita ánimo. El mundo necesita saber en quién ha creído. Hay mucha gente que anda buscando de un lado para otro en quién creer, en qué creer. La iglesia dice haber creído en un Cristo vivo y resucitado, pero muchas veces nos hemos quedado únicamente con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Usted, y hay varios hermanos que me lo han preguntado alguna vez, pastor, ¿por qué la iglesia cristiana evangélica únicamente tiene una cruz, mientras que la iglesia tradicional tiene el crucifijo? La diferencia entre la cruz y el crucifijo es una. En el crucifijo todavía está Cristo clavado, mas en la cruz está vacía. Pastor, ¿cuál es el detalle que tiene que aprender la iglesia cristiana evangélica? Que nosotros tenemos una cruz vacía y un Cristo resucitado, mas no tenemos un Cristo clavado por los siglos de los siglos. Eso fue un ratito nada más, hermano. Su obra fue para siempre, pero crucifixión, solo un momento. Ese Cristo que vemos en los crucifijos, golpeado, maltratado, maltrecho, ensangrentado,
solo fue un ratito y solo fue una vez. Lo poníamos hace un par de meses atrás. Vino como cordero para ser sacrificado, pero regresa como el Rey de Reyes, el león de la tribu de Judá, para juzgar a vivos y a muertos, a gobernar con vara de hierro, a tomar el trono y el reino que su padre le prometió desde antes de la fundación del mundo. Vino como cordero, pero regresa como león. Vino como siervo, pero regresa como rey. Y la iglesia cristiana hoy en día se ha clavado tanto la imagen del Cristo crucificado. Amén, gloria a Dios por ello. Es el regalo más precioso que Dios nos ha dado, porque a través de la sangre del Cristo crucificado, nosotros tenemos paz para con Dios, somos salvos de la ira venidera que nos habla Apocalipsis. Pero lo más precioso de Apocalipsis no es la salvación, es la resurrección de Cristo. Lo más precioso del Apocalipsis, yo no estoy hablando del Nuevo Testamento, el mensaje principal del Nuevo Testamento es la cruz. Pero el mensaje principal del Apocalipsis es que ahora que hemos sido salvados a través de la cruz, en Apocalipsis vemos a aquel que nos salvó no más crucificado, no más golpeado, no más debilitado, no más ensangrentado, no más azotado, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahora te pregunto, si decimos que Cristo ha resucitado, que esa cruz está vacía, ¿dónde está tu Redentor? Ay, pastor, el Señor está a la diestra del Padre. Ahí lo vio Esteban cuando fue apedreado. Amén. Pero está en gloria. Cristo está reinando a la diestra del Padre. Ese es tu Dios. Ese es el Dios en quien dices que has creído. No es un Dios débil, no es un Dios derrotado, es un Dios que ha vencido a la muerte, que ha resucitado, que está a la diestra del Todopoderoso y que ha prometido regresar por ti y por mí. Cuando nosotros leemos Apocalipsis, tenemos que encontrar ahí la esperanza del retorno glorioso de Cristo, con poder, con gloria, a cumplir sus promesas, a sacarnos de este mundo tan difícil, a liberarnos de la enfermedad, a liberarnos del pecado, a liberarnos de la deuda, a darnos ese reino que nos ha prometido. Hemos venido estudiando los domingos atrás. El cristianismo consiste, y Jesús lo enseñó, toma tu cruz y sígueme. No toma tu Biblia y siéntate. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, nosotros hemos dejado padre, madre, hermanos, tierras, trabajos, comodidades, ¿qué recibiremos? Eso le preguntaron los discípulos. Y Jesús les dijo, señores, a ustedes les será dado en el día de la regeneración cuando yo regrese con mi reino, que ustedes se sienten en 12 tronos a juzgar a Israel. Pero después tiene un versículo precioso que dice, y a todo aquel que me hubiere seguido, ahí entramos usted y yo, les daré potestad, les daré recompensas, les daré autoridad, porque todavía dice, no hay nadie que haya dejado padre, madre, hermanos, familia, casas, propiedades, que no reciba 100 veces más. Y no en esta tierra, porque muchos de sus seguidores nunca tuvieron ni dónde recostar su cabeza. ¿A qué se refiere? Pastor, si yo dejo mi casa, ¿qué significa 100 veces más para mí? Significa que la gloria eterna, estar con Cristo, ese lugar que Él prometió que iba a preparar. Voy pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Significa que eso va a ser, mire, si 100 veces es poco, a comparación de lo que vas a valorar, a ver lo precioso de ese lugar cuando estés allá. Y vas a decir, ¿cómo me afané por tener un mejor cuartito allá en San Francisco? ¿Cómo me quité la vida por tener un estudio? ¿Cómo no pude mirar y levantar mi vista hacia los cielos, de donde iba a venir mi socorro? Porque lo que ahora tengo, cuando tú estés delante de Él, en esa mansión gloriosa, en ese lugar de reposo, en ese lugar precioso donde va a estar reinando Cristo, entonces vas a decir, qué necio fui yo. Tanto que desperdicié mi vida. Tantas cosas que pude haber hecho por el reino. Y sabes, lo que Cristo tiene, la recompensa que Él tiene para ti, para mí, es mucho más grande que cualquier cosa que pudiera darte aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque lo que Dios te puede dar o te pueda quitar aquí en la tierra, si te da, de todas formas lo vas a dejar aquí. Porque aquí no te llevas nada. Pero aquel que pierde su vida por su causa, por el reino, ese va a tener mayores recompensas allá.
eternas. El evangelio de la prosperidad, y es algo que yo se lo quiero transmitir a usted, es un evangelio verdaderamente pobre, porque por más casas, por más dinero, por mejor trabajo que te ofrezca, el evangelio de la prosperidad, esto aquí queda, y de aquí nada te vas a llevar al cielo. Mas el evangelio de Cristo te promete a través de la fidelidad de Dios cosas eternas, tesoros eternos, cosas que no se corrompen, cosas que no se destruyen. ¿Quién ofrece más? El evangelio eterno. ¿Sabes? Cuando Jesús se presenta en Apocalipsis, la palabra correcta debería de ser la revelación. En inglés, los que tienen Biblia en inglés, yo sé que aquí muchos son bilingües. Amén. Espérame, algún día. Por fe. Pero si por fe vamos a hablar, empiece por fe y cómprese una Biblia en inglés. Bueno, o bilingüe para no perderla. Ahí va parte y parte. El nombre en inglés de Apocalipsis es Revelation. La revelación. ¿La revelación de qué? ¿De los juicios de Dios? No, señores. La revelación del Cristo glorificado para la iglesia. Jesús quería borrar una imagen de Juan, quería borrar una imagen de sus discípulos, y por eso se les presenta. Después de los discípulos que vieron a ese Jesús en la última semana de la pasión, lo vieron a través de todo el Vía Crucis, todo el proceso del Gólgota, y lo vieron golpeado, la corona de espinas, desfigurado, maltratado, crucificado. Cuando lo ven camino a Emaús, dice la Escritura que los discípulos no lo reconocieron. Y caminó con ellos. ¿Por qué? Ya no tenía los golpes, ya no tenía la sangre, ya no tenía la corona de espinas. ¿Y qué hace el Señor? Se les aparece con un cuerpo glorificado, se le aparece a las mujeres en el sepulcro, y las mujeres no lo reconocieron, y de repente María le dice, ¡Señor! Y se le tira a los pies y lo adora. Jesús quería borrarle a todos los que habían creído en él la imagen de la cruz. No quiero que me recuerden como un Cristo crucificado. Quiero que la imagen que tengan, para que ustedes sigan caminando por fe, en medio de un mundo adverso, en medio de un mundo difícil, en medio de un mundo de pruebas. Quiero que ustedes recuerden la verdadera imagen de Cristo. Sí, en la cruz recibimos la salvación, pero después de ello tienes que recordar que Cristo ya está resucitado, glorificado, con poder, con autoridad, y que ese Cristo es el que ha prometido estar contigo. Si la resurrección no se hubiese llevado a cabo, si únicamente hubiese quedado el Cristo crucificado ahí, en el Gólgota, dice Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, en vano creímos todos. Pero como ha resucitado, nosotros también tenemos esperanza de resurrección, esperanza de victoria, esperanza de salir adelante, esperanza que viene por nosotros. Ese es el Cristo que tú tienes que tener en este 2014 entre ceja y ceja. Mi Cristo no está crucificado, Él no está muerto, Él ha resucitado con poder y con gloria, y ese es el Cristo que ha prometido estar contigo. Jesús no le dijo a los discípulos, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo en la cruz. Jesús se lo dijo una vez resucitado, restaurado, glorificado y ascendiendo al cielo. Ahí fue donde le dijo, Señor, yo voy a estar con ustedes. ¿Quién? El Cristo glorificado, el Cristo de poder, el Cristo de autoridad. Y en revelaciones, en el libro de Apocalipsis, Jesucristo se revela a la iglesia de los últimos tiempos y le dice, señores, esta es la imagen del Hijo del Hombre, que así como le vieron irse, así va a regresar. Y aquí es donde entramos, que se le aparece a Juan, el apóstol amado, el último de los discípulos vivos, según la tradición, en la isla de Patmos. Y Juan aproximadamente entre 90 a 100 años, dicen algunos. Otros le ponen un poquito más, le dicen que casi 120 años. Pero más que todo se cree que como 90 a 100 años. Jesús se le aparece a Juan. ¿Y sabe cuál fue la impresión de aquel que estuvo con Jesús por 3 años y medio? Aquel que lo vio resucitado, aquel que experimentó el Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Sabe cuál fue la impresión
de este hombre llamado Juan, cuando ve al Cristo de la gloria, resucitado, revelado, dice, y caí como muerto. El mismo Juan que lo había visto, que había descendido el Espíritu Santo sobre él, que aquel que había entregado su vida por el ministerio, por Cristo, había sido exiliado a la isla de Patmos por predicar el Evangelio. Cualquiera diría, sí, yo ya conozco a Jesús. ¿Y quién más que Juan, que había sido llamado hasta el discípulo amado, el que se recostó cerca del pecho de Jesús? Juan, cuando vio la imagen de Cristo en gloria, se sorprendió. Dios quiere sorprenderte en este año. Pero para que lo puedas experimentar, tienes que conocer al Cristo de gloria, glorificado, resucitado y todopoderoso. Y Dios te va a sorprender. Tú crees haberle conocido ya, pero si aquel que caminó 3 años y medio con él, que experimentó el Pentecostés por primera vez, que caminó toda su vida en el ministerio dando su vida por la obra, cuando ve al Cristo glorificado, cae como muerto, porque siempre hay algo más de Dios para ti. Siempre hay algo más espléndido, maravilloso de parte del Cristo vivo para su pueblo. Nunca creas haberle conocido lo suficiente. No se puede. Si ellos que caminaron con Jesús, y esa fue la reacción de Juan cuando lo ve, y tú y yo, que tenemos un crecimiento tan mínimo, que nos cuesta muchas veces conocerle a través de la oración, se nos dificulta levantar las manos en adoración, cantarle, ¿sabes? Tú puedes decir, no, pero es que los apóstoles tuvieron el privilegio de verle en persona. ¿Sabes que Jesús a uno de los apóstoles incrédulos, a Tomás para ser exacto, le dice, bienaventurado, Tomás, tú crees porque me has visto, mas bienaventurado, doblemente bendito, doblemente bendecidos, aquellos que sin haber visto han creído, y eso somos usted y yo. Entonces, si crees en Él, tienes que estar seguro de algo, no le has conocido lo suficiente. En las parábolas, en las bienaventuranzas, Jesús dijo, bienaventurado el que tiene hambre y sed, el que siempre tiene hambre, el que siempre tiene sed. ¿Por qué? Cada vez, mientras más lo busque, mientras más le conozca, más va a querer de Él. El cristiano que digo, ya lo conozco, me atrevo a decir que es quien menos le conoce, porque piensa que ya entendió a Dios, que ya entendió su gracia, que ya entendió su misericordia, que ya entendió todo lo que tenía que entender. El que conoce a Dios, mientras más le conoce, más quiere conocerle, porque sabe que nunca va a terminar de conocerle. Dios siempre tiene algo para sorprenderte. En esa revelación preciosa, Jesús aparece glorificado a la iglesia de los últimos tiempos y le dice, versículo 8, yo soy el alfa y el omega. Alfa es la primera letra del alfabeto de mayor circulación o de mayor conocimiento de aquel tiempo. Como que usted diga hoy en día, yo soy de la A a la Z. Yo soy el principio y el fin, y te lo voy a poner más bonito todavía. Jesús estaba diciéndonos, yo estoy antes de toda la creación y voy a estar después de toda la creación. Yo existo desde antes y por mi palabra fue creado todo. Por eso menciono el alfabeto. ¿Por qué? El alfabeto es lo que compone las palabras, es lo que compone todo el lenguaje que nosotros usamos. Todo lo que usted ve se escribe con letras de entre la A a la Z, entre el alfa y el omega. Todo lo creado, Él ya estaba. Todo lo existente, Él lo hizo. Él va a estar, estuvo antes de la creación y va a estar después de que todo esto termine. ¿Por qué te digo que esa es una palabra que tendría que darte ánimo a ti? Porque si tu Dios fue el que creó los cielos, la tierra, el universo entero, con poder, con gloria, con majestuosidad, y tú puedes ver las estrellas y puedes ver todo lo que te dé la gana y maravillarte en la obra de Dios, te voy a decir algo. Si ese Dios todopoderoso que le da energía al sol, que hace que la tierra gire, que hace que todo lo que exista pueda existir, ese es tu Dios el que te sostiene a ti. Y esa es la revelación de Cristo. El Dios del universo sosteniendo su creación. Yo estoy desde antes de la creación y voy a estar después de la creación. Yo soy el que creó todo
y yo soy al que se le ha sido entregado todo. Yo soy el alfa y el omega, el principio, el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Y todavía me encanta esa parte que dice el Todopoderoso. Te pregunto, si Él te dice que Él es el que creó, el que estaba antes de la creación, el que va a estar después de la creación, el que hizo todo lo creado, existente, visible, invisible, y Él ha dicho que va a estar contigo, y aquel que dice que ha creído en Él es bienaventurado, aquel que dice que ha creído en Él tiene la promesa que Él va a estar con Él, y Él dice que es el Todopoderoso. ¿Y cuál es tu aflicción? No dice que le conoces. Si le conoces como el creador de todo, el Todopoderoso, ¿cuál es tu aflicción? ¿Cuál es tu llanto? ¿Cuáles son tus lágrimas? ¿Cuál es tu aflicción por las cosas materiales? Y no acaba de decir que Él es antes de todo lo creado, va a estar después de todo lo creado y todo lo ha creado Él. Y no dice que Él es el Todopoderoso. Y no te dijo también que Él va a estar contigo. Pero el cristiano de hoy en día tiene tan clavada la imagen del Cristo crucificado en la cruz. Amén por la salvación, pero hoy en día, no, ya que tienes la salvación, y ese es el mensaje principal de toda la Biblia, en Apocalipsis Jesús quiere revelarse a su pueblo para que no se queden con esa imagen. Él quiere borrar la imagen de un Cristo derrotado, de un Cristo crucificado, porque muchos lo ven como derrota, mas para nosotros sabemos que Cristo no se quedó crucificado, sino que murió, resucitó, está sentado a la diestra del Padre, se reveló a la iglesia y ha prometido regresar por su iglesia, y mientras tanto sostener a la iglesia. Esa es la imagen que tú tienes que tener en este 2014. El Cristo de toda la gloria, el Todopoderoso, es el que está conmigo. El que creó eso, sí, está contigo. El que te creó a ti va a estar contigo. El Todopoderoso. Y aquí quiero que entremos en los últimos minutos que nos quedan. Quiero que entremos en un tema un poquito delicadito, pero yo sé que le va a encontrar gusto. Se revela a Jesús como el Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Y lo promete, va a venir. De que viene, viene. De que lo cumple, lo cumple. Y le dice a Juan, lea conmigo el versículo 11, Apocalipsis 1:11. Jesús le vuelve a decir a Juan, yo soy el alfa y el omega. Se lo repito una nueva vez. El primero y el último. Y ahora le dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Jesús se revela a Juan. Jesús le dice a Juan, escribe. Y una vez que has escrito, se lo vas a mandar ¿a quién? A la iglesia. Entonces, ¿cuál es el propósito de Apocalipsis? Que la iglesia reciba el mensaje del Cristo resucitado y del Cristo de gloria. Que la iglesia aprenda a conocer ese mensaje de poder, ese Dios poderoso, ese Cristo vivo, ese Cristo de autoridad, ese Cristo en quien podemos confiar porque Él dice que es el Todopoderoso, el que sostiene al mundo, el que ha creado todo. Y quiere que su iglesia conozca y que en los últimos tiempos recuerde quién es Él. Ahora voy a entrar a la médula del asunto. ¿A qué tipo de iglesia se lo envió? Pastor, yo no creo que Dios me pueda ayudar porque fíjese que yo he andado en un montón de situaciones, pastor. Yo no ando bien para con Dios. Pastor, este año ha sido un año bien difícil para mí. Yo no creo que Dios me pueda perdonar, ayudar, sanar, rescatar, porque yo no soy lo que debería de ser. Vamos a ver las 7 iglesias rapidito. ¿Sabías que no había una iglesia perfecta? Y Jesús, ese mensaje del Cristo de gloria, del Cristo todopoderoso, del que había prometido estar con ellos, quiere que las 7 iglesias lo sepan. Y vas a ver qué tipo de iglesias eran. Capítulo 2, versículo 4, a una de las primeras iglesias le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Sabes? Aquel cristiano que hoy en día me puede decir, pastor, yo ya no siento lo mismo que antes. Para ti es este mensaje también.
Es que no es porque tú sientas o no sientas, si es que tú quieres aplaudir o te pesa aplaudir. Si verdaderamente has nacido de nuevo, se lo dice una iglesia, has dejado tu primer amor. Pero quiero que sepas quién soy. Yo soy el Todopoderoso. Yo he prometido estar contigo y yo quiero que sepas eso. Yo quiero que lo recuerdes en este año. Aquellos que antes veníamos con aquel fervor, aquella devoción, aquella entrega y ya no la tenemos más. Sí es cierto. Es un reclamo de parte de Jesús a regresar al primer amor. Pero el hecho que hayas perdido tu primer amor no te saca de la misericordia de Dios. No te saca de la lista de Jesús, porque Jesús te quería dar un regalo, quería que supieras, aún y cuando has perdido tu primer amor, ¿quién es Él? ¿Para qué? Para que te vuelvas a enamorar de Él. ¿Sabes? Hay iglesias, hay hermanos que adentro pueden perder el primer amor, aquel fervor. Pero aunque ellos se olviden de Jesús por un tiempo, ¿por qué por un tiempo? Porque el que está en la mano de Jesús va a regresar. Nadie lo va a arrebatar. Porque el que es oveja y se va del rebaño, el buen pastor va a buscarla y la trae, aunque sea pata quebrada. Entonces Jesús dijo, lo que el Padre me ha dado, nadie lo arrebatará de mi mano. Entonces, si tú eres oveja y has perdido tu primer amor y te fuiste, Jesús nunca te olvidó. Y Él quiere que sepas que Él va a ir por ti. ¿Y qué es lo único que necesito? Arrepiéntete. Dice el versículo 5 del 2. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, que si no vendré pronto a ti y quitaré de ti el candelero. Eso lo vamos a estudiar en los estudios de Apocalipsis. ¿Qué es lo único que necesitas? Arrepentimiento. 5 de las 7 iglesias son llamadas a arrepentimiento. Pero a las 7 iglesias, sin distinción, a los que habían perdido su primer amor, Jesús les dijo, yo quiero que sepan que yo soy el primero y el último, que yo soy el que fue, el que es, el que ha de venir, que yo soy el Todopoderoso y que yo he prometido estar con mi iglesia, aun y cuando hayas dejado el primer amor. Y hay mucho cristiano que hoy en día está viviendo de las migajas del Padre, porque han dejado la mesa, han dejado su primer amor, pero en su misericordia, el Todopoderoso les sigue ayudando hasta que decida traerlos, hasta que entiendan. Y por eso el versículo 7 dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Aún la iglesia, cuando ha perdido su primer amor, Jesús quiere que recuerdes que Él es el Todopoderoso. Te llama arrepentimiento. Y una vez con el arrepentimiento ahí, entiende, regresa a casa, regresa a la mesa del Padre, regresa a tu primer amor. ¿A qué otro tipo de iglesia Jesús le escribió para que supieran que Él era el Todopoderoso? Iglesia de Esmirna. Lea conmigo el versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Póngale coco a una iglesia con un montón de problemas, de persecución, de cárcel. A esos que pudieron haber creído en un momento Dios nos ha desamparado. A los que cuando ven las tormentas dicen, ¿dónde está Dios? A esos quiero que les digas, yo soy el Todopoderoso. Yo voy a estar contigo. No temas, no te preocupes. Porque si has creído en mí, vas a creer en mis promesas. Y los ojos de Jehová tu Dios estarán sobre ti desde el principio del año hasta el fin. Recuerden, es el alfa y el omega, el principio y el fin. Aún aquella persona que duda por las circunstancias. No te sientas mal, que a veces los pastores entre bromeamos y fregamos a la congregación diciendo, no chille cuando tenga problemas y que no ha confiado en Dios, pues. No, pero en la carta de Esmirna, aún a la iglesia que estaba perseguida, atribulada, algunos encarcelados, y todavía si se fija en la parte última del 10 dice, y sé fiel hasta la muerte, le estaba diciendo que algunos los iban a matar, y yo te daré la corona de vida.
¿Qué es el único hálito de esperanza que tenía esta gente? Los perseguidos, los que estaban en la cárcel, los que no tenían, y mire, y este mensaje es, mire, una choca contra el Evangelio de la Prosperidad, porque el Evangelio de la Prosperidad le promete a la iglesia carros, casas, bendición, cielos abiertos. Pero Jesús aquí lo que te dice es cárcel, persecución y sé fiel hasta la muerte. Y no creas que te van a enterrar ahí con una gran carroza tipo Jenny Rivera, que te van a hacer homenaje todavía 4 años después. No, papá. ¿Y qué es lo único que va a sostener a esta iglesia en problemada? Aquellos que quizás pensaron Dios olvidó de nosotros. Recordar a través de la revelación de Jesucristo que Él siempre va a estar. Estuvo antes de la creación, va a estar después. Los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y Él es la palabra de Dios. Él es el Logos. Él siempre va a estar. Él va a permanecer. ¿Y en qué podemos permanecer nosotros? En Él. Él es quien te sustenta. Él es tu fortaleza. Él es tu redentor. Y dijo Job, y aunque me matare, y aunque me deshiciere, aunque mis huesos se desvanecieren, yo sé que mi redentor vive y al fin me levantará. Por eso Jesús, aunque quizás algunos habían dudado, ¿y dónde está Dios en medio de tanto problema en mi vida? ¿Y por qué a mí? A esos. Jesús les mandó ese mensaje, yo soy el alfa y el omega. Yo soy el principio y el fin. Yo soy. Solo sé fiel. ¿Y qué te va a dar? Versículo 11. Vida. Dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué te ha prometido? Vida, vida en abundancia. Y no te hablo de en abundancia terrenal, te hablo de vida eterna. Te hablo del conocimiento de Dios. Te hablo de lo que, el supremo galardón del que habló Pablo. No $50,000 en la bolsa o en tu banco. Te estoy hablando del supremo galardón del que habló Pablo. Yo sé en quién me he creído. No sufrirás la segunda muerte. El castigo eterno. Esa pequeña tribulación que ves ahorita no es nada a comparación de lo que yo te quiero dar. Pero recuerda, yo soy el Todopoderoso. ¿A quién más iba dirigido ese mensaje? Iglesia de Pérgamo, versículo 14. Pérgamo tampoco era una iglesia perfecta. Pérgamo no estaba llena de santos con aureola, con alas, que cantaban con arpas, con coros angelicales. A Pérgamo le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, a cometer fornicación. Póngale coco, está diciendo cometer fornicación. ¿A qué tipo de iglesia le está hablando? ¿A una iglesia fornicaria? ¿A una iglesia que tenía ídolos? ¿Una iglesia que sacrificaba a estos ídolos? ¿Una iglesia que ponía tropiezo muchas veces a los hijos de Israel? Cuando Jesús mismo dijo, ay de aquel por quien viene el tropiezo, que mejor le fuera a echarse una piedra en el pescuezo y tirarse al río. A eso les está hablando también, a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Y cuál es la doctrina de Balaam? Mire, hermano, tenían problemas doctrinales porque la doctrina de Balaam era que el pastor predicaba lo que la iglesia quería oír. El mensaje se vendía, el mensaje se torcía. Pongámosle problemas doctrinales. Aún y cuando en ciertas iglesias o denominaciones hay todo este tipo de circunstancias, siempre hay un remanente fiel. Y a ese remanente fiel, Jesús les quiere decir, yo soy el primero y el último. Yo soy el Todopoderoso. No te olvides de mí. Recuerda que yo estoy contigo. Esta iglesia no era una iglesia perfecta. Tenía serios problemas doctrinales. Tenía problemas de fornicación, igual que Corintios. Pero sabes, en el versículo 17 encontramos que el que entiende el mensaje del Cristo resucitado puede tener completa seguridad de que va a tener un nombre nuevo.
Dice: el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino solo aquel que lo recibe. Y cantamos: hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, mío es. Sabes, tú no te salvas, y eso quiero que me lo entienda bien. Tú no te salvas por tener la mejor doctrina. Tú te salvas porque aún con lo poquito que hayas entendido de doctrina, la hayas puesto en práctica y hayas vivido a Cristo, como ese Cristo que murió en la cruz, que murió, que resucitó y que ahora es Señor de señores, Rey de reyes, y lo ves como lo que Él es. Jesús no te va a preguntar cuánta doctrina aprendiste. Jesús te va a preguntar: ¿qué hiciste con el mensaje que te llevó? Con esa poquita revelación, ese poquito cerebrito de pajarito que tenés ahí. Así que no es necesario que entendas toda la Biblia, es necesario que conozcas al autor de la Biblia. Es que iban incluidos hasta los fornicarios. Si es que el pecado, perdóneme, quedó clavado en la cruz del Calvario. Si eres parte de la iglesia, y lo decíamos el 24, aunque tus manos estén manchadas con sangre, hay una sangre mucho más poderosa que borra la sangre que estaba en tus manos, que es la sangre de Cristo. Entonces aún a los pecadores, fornicarios, idólatras de los que estaba hablando ahí, si verdaderamente eran nacidos de nuevo, pero habían caído por alguna situación, si la iglesia se había perdido en la oscuridad de la doctrina, que uno se había ido por un lado, otro por otro lado, Dios, Jesucristo, se revela a ellos y les dice: señores, miren, no me anden peleando. Señores, no se anden complicando. Señores, entiéndanme que si caíste te vas a levantar. Yo te voy a levantar porque yo soy el Todopoderoso. Y entiéndeme que no te voy a juzgar por tus obras. El detalle es la fe. El detalle es el arrepentimiento. Porque ahí lo vuelve a mencionar otra vez. Dice: arrepiéntete. Y el que se arrepintiere y tuviera fe, al final dice que le dará ese nombre nuevo. Y con ese nombre nuevo te van a buscar aquel loco que decía que la gente temblaba, o que aquel loco que decía que las lenguas habían cesado, o aquel loco que... Y Jesús va a buscar con ese nombre. El loco Rosales no lo va a hallar. El loco Gutiérrez tampoco. Va a buscar cuando Satanás, el acusador, se presente para acusar a los fornicarios. No voy a mencionar nombres porque no va a ser que hable el Espíritu, ¿verdad? Y no va a estar el registro. Porque los pecados de la iglesia, el Cristo resucitado, el Cristo de gloria, los clavó en la cruz y los lavó con su sangre y los quitó del récord y le ha dado un nombre nuevo a la iglesia, y eso es lo que Él quiere que sepas. Y esa es la esperanza de la iglesia, esa es la fe de la iglesia, ese es el galardón más grande que tiene la iglesia, un nombre nuevo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿A quién? ¿Al que maneja toda la doctrina? No, al que ha conocido al Cristo que se ha revelado, como el Cristo que murió por tus pecados, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, para que aquel que se ha perdido en algún momento, ha perdido el rumbo, la brújula, se arrepienta y regrese a esas iglesias con problemas de todo tipo. A esas fueron a las que Jesús quería que llegara ese mensaje. El que tiene oídos para oír, que oiga. Amén. Bendito Señor y Padre nuestro, en esta noche te damos gracias porque el mensaje del Cristo resucitado, del Dios de gloria, es un mensaje precioso, Señor. Tú no buscas santos, sino tú haces santos, Señor. Señor, en tu sangre somos hechos limpios, somos santos o santificados en la sangre de tu Hijo. Mas, Señor, en esta noche queremos comprender ese mensaje precioso, que es un mensaje que nos recuerda que la iglesia no está sola. Aunque hayan tribulaciones, cárceles, persecuciones, lágrimas, llanto, muerte a nuestro alrededor, quizás enfermedades en nuestro mismo cuerpo, tenemos que recordar que nuestro Redentor vive, que tú eres el Todopoderoso, el que estaba antes de la creación, el que va a estar después de que todo esto haya terminado y el que va a estar por los siglos de los siglos. En esta noche, Señor, te queremos dar gracias porque absolutamente todo está en tus manos. A ti te ha sido dado todo poder, toda autoridad, todo dominio en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ese es el Cristo que nosotros tenemos. Ese es el Señor en quien hemos confiado. Ese es el Jesús que hemos recibido no solo como Salvador en la cruz, sino también como Señor de nuestra vida.
el que gobierna, el que manda, el que te ha dicho en esta noche, no te olvides, que yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir, el Dios Todopoderoso. En esta hora, iglesia, te invito a que puedas cantarle. He decidido seguir a Cristo. 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 No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otro se aparta, yo no lo haré. Si otro se aparta, yo no lo haré. Si otro se aparta, yo no lo haré. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Señor Jesús, te damos gracias porque en las últimas cartas a la iglesia de los últimos tiempos, aunque tú les mencionas el pecado, pero no es para señalar ni para condenar, sino para llamar a arrepentimiento. Jesús, todos esos montones de pecadores que estaban en la iglesia de antes, somos los mismos que estamos en la iglesia de hoy. Mas también, Señor, entendemos el mensaje del arrepentimiento y de la reconciliación, Señor. Sabemos que nuestro pecado puede ser lavado en ese manantial precioso que es la sangre de Cristo. Ese Cristo que acabamos de estar celebrando y conmemorando su nacimiento, muerte, resurrección y su glorificación en los cielos. El que ha prometido venir por nosotros, una iglesia pura sin mancha, una iglesia la cual Él lavó, porque nosotros no pudiésemos presentarnos así. Ese Cristo es el Cristo en quien hemos confiado, en quien le hemos rendido nuestra vida, el Cristo con quien debemos estar agradecidos. En las otras iglesias hubieron problemas en el liderazgo, hubieron problemas de muertes espirituales, hubieron problemas de diferentes índoles, problemas de dinero. Mas, Señor, siempre tú llamaste ese arrepentimiento y no para condenación, porque el que está en Cristo ha pasado de muerte a vida. Gracias, Jesús, por ese regalo maravilloso de tu muerte, de tu resurrección, y por ese mensaje, Jesús, de saber que tú estás vivo, gobernando y esperando regresar, Señor, por nosotros. Señor, tu iglesia te alaba, tu iglesia te espera. Ven, Señor Jesús, te esperamos. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Un fuerte aplauso al Señor, iglesia. Que el Señor nos bendiga a todos. Recuerda, estamos despedidos el jueves, pero no soy jueves, ¿verdad? Viernes. Mañana viernes estamos.